La organización ciudadana es la intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones respecto al manejo de los recursos y las acciones que tienen un impacto en el desarrollo de sus comunidades. Organizarse es un legítimo derecho de los ciudadanos, pero se debe facilitar el acceso a este derecho mediante un marco legal y de mecanismos democráticos que propicien las condiciones necesarias para que las personas hagan llegar su voz y sus propuestas a todos los niveles del gobierno. Organización ciudadana, un derecho y un deber. Cuando hablamos de organización ciudadana, de inmediato nos imaginamos protestas en las calles, personas exaltadas reclamando sus derechos, represión policial y el riesgo inminente de ir a prisión. Por supuesto que ninguna persona en su sano juicio desea atravesar por este tipo de situaciones. Entonces, prefiere tomar una postura de indiferencia ante las injusticias y problemas sociales. Pero en todo momento debemos tener presente que solo los egoístas viven para resolver sus propios problemas, sin importarles los de nadie más. Es comprensible que en algún momento muchos de nosotros hayan tomado esta posición, pero ¿por cuánto tiempo vamos a dejar en manos de otros nuestros problemas como sociedad? Organización ciudadana como derecho fundamental. Como ciudadanos, tenemos el derecho fundamental de conformar grupos de personas para llevar a cabo objetivos en común. Derecho que es reconocido desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta la Constitución de cualquier país del mundo. La organización ciudadana es parte de nuestro derecho a la libertad de expresión y el querer jugar un papel importante en las decisiones que debemos tomar como sociedad. No podemos esperar a reaccionar solo cuando el problema de mis semejantes se convierte también en nuestro problema. Es por esto que debemos tomar las riendas de nuestra sociedad y así formar parte del cambio. Organización ciudadana como deber social. El deber son todas aquellas obligaciones que tenemos que cumplir como ciudadanos en una sociedad. No obstante, es importante destacar que la organización ciudadana no forma parte de las exigencias de las leyes en diferentes partes del mundo, salvo algunas excepciones, pero no por esto deja de convertirse en un deber moral. Porque como ciudadanos somos seres gremiales y por esto debemos compartir nuestras ideas y opiniones para generar propuestas con el fin de resolver problemas o innovar procesos en nuestra sociedad. Criminalidad y violencia como consecuencia. Como sociedad tenemos muchos problemas de injusticia y desigualdad, y en muchos casos no hacemos nada en lo absoluto para afrontarlos. Por esta razón, existe la probabilidad de que tarde o temprano la criminalidad y la violencia generen consecuencias en nosotros mismos. Solo basta mencionar el alto índice de desempleo, corrupción y desigualdad social que se registra en Latinoamérica y otras partes del mundo. Y todo esto a su vez genera graves consecuencias, incrementando drásticamente la pobreza y los niveles de criminalidad y violencia que se viven actualmente, afectando directamente a los ciudadanos sin distinción alguna de clase social. Organización ciudadana con objetivos claros y bien definidos. Es por esta razón que en la Asociación de Ciudadanos del Mundo invitamos a todos los ciudadanos a comprometerse con los problemas de sus comunidades, evaluando sus fortalezas y debilidades con respecto al aporte que pueden brindar para generar propuestas. Una sociedad donde sus ciudadanos tengan la iniciativa de crear una organización ciudadana con objetivos claros y bien definidos, se convierten en ciudadanos proactivos, capaz de exigir a sus gobernantes que cumplan con los objetivos planteados, a su vez que contribuyen a la disminución de los índices de corrupción y desigualdad, porque se convierten en un ente de contraloría social. Organización ciudadana genera un alto nivel educativo. Sin lugar a dudas, uno de los aspectos más importantes en que se enfocan estas organizaciones es en la mejora constante de la calidad en el sistema educativo.
porque una sociedad que cuente con un alto nivel educativo es capaz de generar ciudadanos que dirijan sus esfuerzos a la investigación, esto con el fin de llevar a cabo aportes efectivos para resolver los problemas de su comunidad. Creando un ambiente propicio para promover la participación ciudadana, el derecho de pertenencia y la firme creencia de que solo unidos se pueden promover los cambios importantes que la sociedad necesita. Porque no está por demás expresar lo siguiente: solo la organización ciudadana es capaz de prevenir y resolver los problemas de su sociedad. Hoy más que nunca, la sociedad necesita de nosotros. Como ciudadanos tenemos el derecho y el deber de enfocar todos nuestros esfuerzos con el fin de garantizar una vida más digna y justa para todos los seres humanos. Si te gustó este video, suscríbete a este canal y haz clic en la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que subimos un nuevo video. Esperamos que algún día te conviertas en un ciudadano del mundo. Hasta la próxima.